Hoy me oyen, ¿verdad? Pero fíjense bien, ustedes escuchaban la primera lectura que fue proclamada, en la que utiliza un esquema por el cual Dios se acerca a nosotros. Es el esquema de que nosotros veamos las consecuencias de nuestras acciones. Asumamos nuestra responsabilidad. Y fíjense, hoy yo le he pedido a Jesús, precisamente porque, ¿qué es ese esquema? Que es distinto al esquema del Nuevo Testamento. Muchas veces tú y yo no aprendemos hasta que no nos demos contra el celo. Eso te pasa a ti y a mí. Es el esquema que a veces nosotros decimos, Dios me castiga, Dios me está corrigiendo. Fíjense lo que decía la primera lectura. Decía que los hombres del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Dios intentó persuadirlo, intentó decirle todas las cosas, le envió profetas, le envió mensajeros. Sin embargo, nos dice la Sagrada Escritura que a pesar de todo eso, el pueblo de Israel no cambió de conducta. El pueblo de Israel no decidió no seguir el rumbo que su libertad estaba tomando. Eso yo te pregunto, vete por aquí, para que te vean todos. Él está predicando. Vete por acá, papi. Por el otro lado, por el frente, porque si no te... Ya esta va a ser su primera predicación. Ustedes saben que va a ser sacerdote, ¿verdad? Porque tú vas a ser sacerdote. Como sea grande, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás estudiando? Ok, ¿y qué grado tú estás? Primer grado. ¿Qué edad tú tienes ahora, Jesús? 6 años. 6 años. Y cuando tú seas, ¿qué tú vas a hacer cuando tú seas grande? Sacerdote, ¿verdad? Muy bien. Un aplauso para Jesús. ¿Verdad? Y en la escuela, papi, ¿cómo están tus notas? ¿Están bien o están mal? Bien. Están bien, ¿verdad? Estás tú sacando muy buenas notas, ¿verdad? ¿Y tú te portas bien en la escuela? Sí. Siempre. Siempre. Siempre, ¿verdad? Oye, eso es importante, ¿verdad? ¿Tú hablas mucho en la escuela o no, papi? Sí. Muy bien, ¿verdad? Hay que ser honesto, ¿verdad? Porque la vida tiene que ser honesto. Cuando uno habla mucho, ¿verdad? Etcétera. ¿Cómo se llama tu maestro? Francisco. Francisco, ¿verdad? Y ¿verdad que tu maestro tiene como una colita, ¿verdad? Trenza son. Son trenzas, ¿verdad? Son trenzas. El maestro tiene trenzas. Muy bien. Entonces, Jesús, fíjate bien, mira, la pregunta que yo te voy a hacer es bien sencilla. Cuando uno se porta mal, ¿qué es lo que pasa? Lo castigan. Nos castigan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se portó mal. Porque se portó mal, ¿verdad? Y la idea es que cuando uno se porta mal, nos castigan. Eso es así, ¿verdad? ¿Y para qué sirve el castigo? ¿Qué tú piensas? ¿Para qué sirve el castigo? Para que aprendan. Para que aprendan. ¿Y por qué tú te ríes? Uno, papá Dios, ¿verdad? Mamita, ¿verdad? Nos castiga a veces y a veces nos castiga mamá, ¿verdad? Abuelita y abuelito. Vean, ¿a ti te han castigado alguna vez? Sí. ¿Y por qué te han castigado? Así en general, no decir a detalle, ¿verdad? Porque no. Pero ¿por qué te han castigado? Porque me portaba mal. Muy mal, ¿verdad? Y después que te han castigado, ¿verdad que tú te has corregido? ¿Ya tú no te has portado mal? No. ¿Nunca más? Muy bien, eso es importante. O sea, que cuando mamita, ¿verdad?, nos castiga, cuando papá nos castiga o nos castiga abuela, nos castiga porque nos portamos mal. Pero se supone que nos portemos bien, ¿verdad que sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué uno se tiene que portar bien eso? Porque me lo castigan. Buena idea.
Cuando alguien nos castiga, ¿verdad que nos castiga porque nos quiere, sí o no? Porque lo quiere. Porque nos quiere, ¿verdad? Para que uno se porte bien, ¿verdad? ¿Y cómo son, qué castigos te dan a ti, papi? Castigo boletos. ¿El qué, perdón? Castigo boletos. Expos, ¿verdad? Expos, para que tú no veas no te expos, ¿verdad? Etcétera. ¿A ti te gusta cuando te castigan? No. Y verdad que a uno no le gusta. Y uno busca como que me quiten el castigo, ¿cierto? Portándome bien. ¿Y cómo tú lo haces? ¿Verdad que tú le das besito a mamita, toda esa cosa? Pero eso no. Eso es verdad, eso no es conferencia. Eso es cierto, no es conferencia, ¿verdad, papi? Decir una cosa, ¿verdad? Que uno tiene que estudiar, ¿verdad? La vida uno tiene que estudiar, ¿cierto o falso? Sí. Por las mañanas uno se tiene que levantar también, ¿verdad? Uno se tiene que portar bien, ¿sí o no? Sí. Una cosa, ¿verdad que tú todas las mañanas no hay ningún problema para levantar? Sí. Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Etcétera. Fíjate, esos son los que son los pillitos, ¿verdad, papi? Muy bien, perfecto, mira. Y ¿verdad que uno todos los días tiene que orar? ¿Tú oras todos los días? ¿Tú rezas todos los días? Casi porque a mí a veces se le olvida. A ver si uno sin duda, ¿verdad? Uno tiene que... Porque no sé ni qué decir. ¿Verdad? Uno nunca tiene que mentir, ¿verdad? Uno siempre tiene que decir la verdad. Sí. Y tú dices siempre la verdad, papi. Sí. ¿Por qué tú miras papi esta cosa? Muy bien. Es decir, ¿verdad que uno, verdad, no tiene que portarse mal para evitar que me castiguen? Esa es una razón. ¿Verdad que tú no te quieres portar mal porque tú no quieres herir a mamita? Tú quieres a mamita, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tú quieres a tu abuela? Que está aquí, ¿verdad que sí? Sí. Y tú quieres a tu abuelo, ¿verdad que sí? Sí. Y a papi Carlos también. Sí. Muy bien. Sí. Fíjate bien que eso es una cosa. O sea, que cuando uno quiere a una persona, uno no se porta mal, ¿verdad que sí? No, ¿verdad? No. Porque uno no se porta bien mal para que la persona no se resienta, no sienta dolor, ¿verdad que no? Uno se porta bien porque ama a las personas, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que un sacerdote siempre tiene que amar a todo el mundo, ¿verdad que sí? Sí. Y tiene que servir a los demás, ¿verdad que sí? Tú quieres servir a los demás, ¿verdad que eso? Sí. Y tú sabes, ¿verdad que también un sacerdote, ¿verdad? No se casa, ¿verdad que sí, papi? Sí. Tú no tienes novio, ¿verdad, papi? Tú me dices que los ojos pintan, pero yo no sé. Muy bien, muy bien. Fíjate. Y una cosa. Tú ves que, ¿verdad? Papito Dios, papá Dios, ¿verdad que nos quiere mucho? Sí. ¿Y cómo tú sabes que Él nos quiere mucho? Porque... Porque es nuestro padre. Exacto, muy bien. ¿Porque qué, papi? Porque es nuestro padre. Porque es nuestro Padre. Y cuando alguien es nuestro papá, nos quiere mucho, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Una cosa, ¿quién te creó? Dios. ¿Verdad? ¿Y por qué te creó? Porque te quería, ¿sí o no? Sí. ¿Y te creó los ojos? Sí. ¿Y te creó la oreja? Sí. Y con esa oreja tú puedes escuchar, y te creó la boca, ¿verdad? Sí. Y a la boca tú puedes hablar y te creó las manos, ¿sí o no? Sí. Levanta tus manitos, a ver, para que tú la veas. Muy bien, perfecto. Y fíjate, ¿y sabes por qué te hizo todos esos regalos? Me ama. Porque te ama. Esa es la razón por la cual Él te dio todo eso que tú tienes. Tú tienes pelo, tú tienes salud, tú tienes una casa hermosa, tú tienes tantas cosas, ¿verdad? Porque te ama. Denle un aplauso a Jesús que lo siente. Y por eso, cuando alguien nos hace un regalo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Decirle gracias.
decirle gracias, ¿verdad? Se me hubiera hablado, eso está bien. Muy bien, perfecto. Entonces Jesús, mira bien, yo te agradezco porque tú nos has ayudado en la predicación. Tú predicas muy bien, Jesús, ya lees muy bien. Y en el mañana ya pronto tú vas a estar aquí en el altar. Dentro de unos años, ¿verdad? Dentro más o menos como 20 años. Más o menos de edad que para picarlo ahora, ¿verdad? Muy bien. Ahora da un besito por aquí. Ahora te vas allá, te das el micrófono por allá. Un aplauso para Jesús por la ayuda de la predicación. Fíjense bien, Jesús nos ayuda en la predicación de lo que vamos a decir. Dios se acercó al pueblo de Israel como un papá se acerca a su hijo. Cuando los hijos son pequeños, uno, a través del castigo educativo, tiene que enseñarle a los hijos que la libertad, las decisiones tienen consecuencias y que uno tiene que ser responsable de sus actos. Cuando ustedes ven que la primera lectura que fue proclamada se nos habla de que el pueblo de Israel se apartó de Dios y como consecuencia vino todas esas calamidades para el pueblo de Israel, lo llevaron al exilio, sufrió el martirio, le destruyeron a Jerusalén, porque se habían apartado de Dios. Sin duda, el infierno, que es una realidad, y que la iglesia proclama, no es para meternos miedo. El infierno no es una decisión divina, es una opción humana. Dios no creó el infierno. Dios nos creó con el único propósito de ser feliz. Eso es lo que nos dijo Jesús muy bien cuando yo le decía que Él tiene ojos, Él tiene nariz, Él tiene boca, Él tiene todo su cuerpo. Y Él nos decía, ¿por qué? Yo le decía, ¿por qué Dios nos creó? ¿Por qué te dio todo eso? Jesús nos dijo, porque nos ama. Porque Él te ha creado cada célula de tu vida, cada cosa que hay en este universo. Dios la ha creado con un propósito de hacerte feliz. Son como regalos que te hace Dios. Pero esa felicidad, Dios no te la impone. La felicidad no es una imposición divina, es también una opción humana. Por eso, el modo como Dios se acercó a nuestros primeros padres refleja un poco la inmadurez de aquella gente que solamente entendiendo las consecuencias podían comprender que tenían que ser más responsables. Es lo que la iglesia hoy dice que es el arrepentimiento de atrición. Cuando tú te arrepientes, como nosotros decimos en uno de nuestros actos de contrición, por el miedo de perder el cielo y merecer el infierno. Pero eso es todavía imperfección, porque el temor hace esclavos. Y Dios no quiere esclavos, sino quiere hijos libres. Hijos libres que se autodirijan, no por imposición, que se autodirijan al bien, que sientan la seducción del bien y no la imposición del temor. El infierno, la iglesia nos lo enseña. Y enseña que allí se encuentran almas y se encuentran ángeles que hicieron la opción de su vida. Queremos ser felices sin Dios. Y eso, como 2 más 2 son 4, querer ser feliz sin Dios es sinónimo de infierno. Lo terrible es que allí ellos están porque optaron libremente, no porque Dios los empujó al infierno. Si ustedes sacaran una de esas almas del infierno y la pusieran aquí, ustedes verían que esa alma le dice, yo quiero regresar allá, porque mi infierno es que no puedo ser feliz sin Dios. Ese es lo terrible. Y por eso, cuando ustedes ven esos ejemplos en la Escritura, como el día de hoy,
en la que la iglesia nos dice, miren lo que le pasó a Israel. La iglesia, la Sagrada Escritura, Dios quiere que tú veas el ejemplo en vivo y a todo color. Mira lo que pasa. Pero sin duda, ese es el primer escalón. Y nosotros, los seres humanos, a veces tenemos necesidad de esa lógica que Jesús nos decía muy bien, que es la lógica de papá y mamá. Y dice la Escritura, al que yo amo, yo corrijo. Por eso es que ese lenguaje, que sin duda refleja nuestros modos de hablar humano, ese lenguaje en el cual nosotros decimos, Dios me castigó, evidentemente Dios no castiga a nadie. Nosotros nos castigamos por nuestras acciones, pero Dios respeta nuestra libertad porque es justo. Y si yo quiero meter la pata, Dios hace como hizo con el pueblo de Israel. Intenta por todos los medios, intenta persuadirnos, nos envía mensajeros. A veces estamos sordos y no queremos escuchar. Pero el camino que Dios quiere con nosotros es el camino que nos decía el Evangelio que fue proclamado. Miren lo que decía el Evangelio que fue proclamado. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Por lo tanto, el camino de Dios por el cual Él se quiere acercar a ti no es el camino del temor enseñándote el infierno. Dios lo que hace es que te enseña sus propias llagas. Él te enseña, mira cuánto te amo. Él lo que quiere enseñarte es intentar seducirte el corazón con el amor. Por eso, Cuaresma, que nos enseña sin duda un aspecto importante, porque tenemos que luchar contra nuestro egoísmo, compartiendo con los demás limosna. Tenemos nosotros que luchar contra nuestras tendencias, porque tenemos muchas veces que ir contracorriente para uno ser digno y decente. Y el no tomar conciencia de eso tiene consecuencias trágicas para el ser humano, porque la libertad que no se ejerce con responsabilidad se convierte en libertinaje que deshumaniza el corazón del hombre. Sin duda, es un tiempo en el cual tenemos que esforzarnos para mantener esa relación con Dios. Pero todo eso solamente se entiende no en la lógica del temor, sino en la lógica del amor. Porque yo hago todo eso. Yo quiero sacrificarme, esforzarme, precisamente porque yo quiero amar a aquel que me ha amado primero. Eso es lo que decía la segunda lectura. No es por nuestras obras. Dios no te ama porque tú eres bueno. Él te hace bueno porque te ama. Su amor es gratuito. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, es la segunda parte del acto de contrición. Pero mucho más, decimos en el acto de contrición, pero mucho más me pesa el haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y digno de ser amado. Es decir, la razón por la cual yo quiero dejar el pecado, la razón por la cual yo me sacrifico y me esfuerzo, la razón por la cual yo vengo el domingo a misa, no es porque Él me puede castigar con el infierno. No es simplemente porque yo puedo terminar en ese lugar de tormento. Es que eres digno y bueno, eres digno de ser amado. Esa es la razón. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. De alguna manera en este domingo, que es el domingo que se llama el domingo del letare, de la alegría, porque el ser humano que no se encuentra en su vida con el amor no es alegre. El que solamente vive del temor es esclavo. Es el temor, pero en el fondo mi corazón, lo que dice la Escritura, este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
hasta que uno no se encuentra con el amor, uno no puede sentir la alegría de las cosas de Dios. Por eso, nosotros podemos decir que la razón por la cual Dios se acerca a nosotros no es por lo que Dios puede sacar. Dios se acerca a nosotros no por lo que puede sacar, sino por lo que puede dar, servir. Por eso cuando ustedes ven cuál es el rostro de la religión, cuál es el verdadero rostro de la religión, uno podría decir que el rostro de la religión es que el micrófono se está... El rostro de la religión. El otro día estaba yo con Ojeda, ¿verdad? Nuestro amigo. Y entonces ustedes saben que él tiene unas críticas fuertes contra algunos religiosos, sobre todo de la tradición protestante, en la que él dice que han convertido la religión a Jesucristo en un negocio. Y ese es el rostro que ellos reflejan de los religiosos. Sin duda, nosotros hemos sido testigos escandalosos, ¿verdad? Escandalizados. Hemos estado viendo a tantos religiosos que sin duda han convertido la casa de Dios, que es casa de oración, en un mercado. Se han convertido en mercaderes del templo. Sin embargo, yo le decía que el rostro que hace atrayente la religión no es el rostro, es el rostro de Madre Teresa de Calcuta, una mujer que no pensaba en lo que iba a sacar, sino pensaba en cómo podía servir. Un rostro de una mujer que hizo de la pobreza compañera, porque todo lo que tenía entraba en la lógica de que hay más alegría en dar que en recibir. No es el rostro que hoy, este domingo de la alegría, te hace a ti descubrir que hay una alegría distinta a la que el mundo ofrece, y que a diferencia de la alegría que el mundo ofrece, que deja el corazón inquieto, la alegría que te ofrece Dios, la alegría que ha descubierto personas como Madre Teresa de Calcuta, o Carlos Manuel Rodríguez, o Santa Rosa de Lima, es que cuando Dios te seduce el corazón, utilizando el lenguaje del profeta Jeremías, cuando Dios te seduce el corazón, tú tienes que dejarlo todo para seguirlo. Es una lógica de que hay que entregar todo el corazón, todo el alma y todo el ser. No por el temor, porque aquí no es esclavitud. Aquí lo que Dios te llama es a la lógica de la libertad. Es una lógica distinta. Sin duda, ese es el rostro que a veces nosotros, porque no solamente pastores protestantes, también han habido sacerdotes en otros lugares que no han reflejado el verdadero rostro de la religión. Y él, ¿verdad, Ojeda? En esta inquietud, en esta batalla, en la que yo le decía, ¿verdad? Le decía en el aire, tienes que confesarte, ¿verdad? De hecho, él me decía, pero es que si me confieso, no da el programa para todo lo que tengo que decir. Y yo le decía, no importa, después del programa yo te confieso igual, si no te acostumbrado a eso. Fíjense, él decía algo, yo le comentaba, porque, mire, no se puede matar un ratón quemando la casa. El problema no es la religión, le decía yo. ¿Cómo uno se puede enfrentar a ese rostro distorsionado de la religión? Aquellos que reducen la religión a un negocio, o todavía peor, que reducen la religión a esclavitud, a miedos, a consecuencias. Porque cuando uno se mete por el camino del amor, que es el camino de la libertad, que es el camino de la felicidad, cuando uno se mete por el camino del amor, uno no está pensando en las consecuencias. Es que cuando uno ama,
Uno puede decir lo que decía San Agustín: ama y haz lo que quiera. Uno no está pensando, el amor te hace entrar en un manicomio de felicidad, que los que han experimentado el amor en su vida pueden dar testimonio de ello. Yo le decía, uno no puede quemar la casa para matar el ratón. ¿Cómo uno se va a enfrentar a ese rostro distorsionado de la religión? Tres son el camino. Uno, sin duda, el látigo de la opinión pública, porque hay que denunciar públicamente ese tipo de pseudo-religión y pseudo-religioso, que lo que hacen es desdibujar el rostro de Dios. No es el rostro de Madre Teresa de Calcuta, no es el rostro de Sor Isolina Ferré, dedicada a las capas marginadas de Puerto Rico, y que tanto bien hacen los centros que su carisma y su deseo de servir fundó. Ese es el rostro noble, atrayente, ese es el rostro de la libertad y del amor. Pero, sin duda, primero es el látigo de la opinión pública, y el segundo, nosotros tenemos que ser responsables. Y no debemos nosotros apoyar a personas que han reducido lo que es la religión. Pero así como no debemos apoyar a esas personas, porque nosotros tenemos que ser responsables. Si uno es tonto e irresponsable, no es culpa de la religión, es culpa de nuestra irresponsabilidad, que no sabemos optar y tomar las decisiones correctas. Y lo tercero, todavía más importante, es que cuando uno se mete por el camino de Dios, cuando uno comienza a tratar a Dios y uno experimenta su amor y uno se mete y empieza a leer en el libro vivo de Dios, que es la cruz del Calvario, donde Dios escribió con sangre cuánto nos ama. Cuando uno se mete por ese camino, uno puede decir lo que dice el acto de contrición: me pesa porque tú eres digno de ser amado. Hay una especie como de reproche. Si Él me amó tanto, ¿cómo yo no voy a corresponder a su amor? Por eso le pedimos a la Virgen María, que ella descubrió en su vida el camino de libertad. Dios se le metió en su vida desde el inicio de su peregrinaje histórico, desde el primer momento de su concepción. Allí se le metió Dios, como nos afirma la Escritura. Y ella, cuando Dios se le metió, cuando Dios le sedujo el corazón, ella en toda su vida correspondió con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser. Así fue la Virgen María. Por eso le pedimos a ella desde el cielo que nos ayude con su oración a entregarle el corazón a Dios. Así sea. Amén.